Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario en línea organizado por Canal Senior. Esta tarde vamos a hablar de memorias ahogadas, una sesión muy interesante en la que seguro que vamos a descubrir pues muchas cosas que desconocíamos acerca de todo ese patrimonio que ha quedado sumergido bajo, bueno, pues distintos pantanos. Y ahora ya no me queda más que darle las buenas tardes y la bienvenida a los dos ponentes que nos van a acompañar esta tarde, a María Ángeles Fernández y a Jairo Marcos, que trabajan ambos en el proyecto desplazados.org y que, bueno, pues van a ser los encargados de transmitirnos, de darnos esta sesión dedicada a las memorias ahogadas, a este patrimonio pues que ha quedado sumergido, en este caso, bajo los diferentes pantanos. Pues muchas gracias, Belén, y bienvenidos a quienes estéis al otro lado de la pantalla. Y bueno, buenas tardes y esperemos que os parezca interesante vuestra intervención. Yo soy María Ángeles Fernández y él es Jairo Marcos, que somos periodistas freelance. Vale, como dice María Ángeles, muchas gracias al equipo de Canal Senior. A ver, nosotros nos vamos a hablar desde una perspectiva de periodistas. Somos los dos periodistas y hemos tratado muchas veces los temas de agua. Entonces, digamos que lo que sabemos, lo que mejor sabemos hacer es formular preguntas, ¿no? Entonces, es desde esta formulación de preguntas que llegamos a una investigación que es Memorias ahogadas. No es, digamos, una perspectiva de un ingeniero, no es una perspectiva técnica, sino de dos periodistas especializados, expertos en agua, que quisimos un poco acercarnos a lo que hay detrás o debajo del agua sumergida por los embalses. Nosotros trabajamos como freelance. Esto significa que no pertenecemos a ningún medio de comunicación, sino que, bueno, vamos por proyectos, teniendo diferentes proyectos y diferentes subvenciones a cada uno de los proyectos. En este caso nos lo subvenciona el Parlamento Europeo. ¿Por qué memorias ahogadas? Bueno, como os decía, para nosotros el agua es un tema muy transversal. El agua tiene cabida en diferentes temáticas. Agua es economía, agua es medio ambiente, agua es todo lo que os podáis imaginar. Nosotros entendemos el agua desde para dejarlo claro desde el principio, digamos, desde dos matrices muy concretas. Por un lado, el agua es un bien común y por otro lado, el agua como derecho humano. ¿Qué significa el agua como bien común? Bueno, pues a la hora de hablar de bienes comunes, podemos pensar en todo ese sumatorio, todo ese conjunto de cosas, digamos, que de alguna manera heredamos como sociedad y que debemos mantener intactas para generaciones futuras. Un ejemplo muy recurrente es la atmósfera, pero también podemos pensar en las semillas, en el espectro electromagnético. Bueno, pues otro de ellos es el agua. El agua, por tanto, como bien común. Y la segunda matriz clave para entender este proyecto Memorias ahogadas es el agua como derecho humano. No sé si sabéis que está reconocido por Naciones Unidas que en el año 2010 hubo una asamblea de Naciones Unidas en la que se reconoció oficialmente el agua como derecho humano. Hubo una votación y al final por 122 votos a favor, ninguno en contra, aunque sí que hubo abstenciones, entre ellas, por ejemplo, Estados Unidos, Israel y otra serie de países, pero al final se aprobó el derecho humano al agua. ¿Esto es importante? Bueno, tiene su relevancia, por lo menos teórica. Otra cosa es lo que sucede en la práctica. Antes de deciros un poquito 4 claves de lo que sucede en la práctica, sí deciros que muchas veces miramos a Europa o al norte o a Occidente como lo pionero de todo. Bueno, pues en este caso, que el agua sea un derecho humano no se podría explicar sin lo que ocurrió un poquito antes del 2010, en concreto una década antes, en el año 2000, en Bolivia, en la llamada Guerra del Agua de Cochabamba. No sé si os suena, había una película de cine de Itziar Bollaín que trata... Y también la lluvia. Y también la lluvia, que trata muy bien este tema por si la queréis ver. Entonces decía, claro, tenemos el agua como derecho humano en la teoría. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, en la práctica tenemos que decir que apenas el 30% de la población, o que todavía el 30% de la población sigue sin acceso a un agua potable, a un agua potable básica. Tenemos que decir que, por supuesto, estamos en un ambiente, en un contexto de cambio o de emergencia climática, en el que hay una serie de acaparamiento de tierras. Digamos que las grandes empresas, las grandes transnacionales intentan acaparar tierra y que el agua, en ese sentido, es un factor geoestratégico. Hay quienes hablan, por ejemplo, de una tercera guerra mundial por el agua. Y, en definitiva, la última clave que podríamos decir es que por mucho que Naciones Unidas diga que el agua es un derecho humano básico y que eso está reconocido como tal, a la hora de la verdad, la propia Naciones Unidas reconoce que carece de los mecanismos,
necesarios, de los mecanismos adecuados para medir qué se entiende por calidad de agua, qué se entiende por un agua potable o no. Entonces, digamos que está todo un poco más en la teoría que en la práctica. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay ya unos cuantos países que no solamente han reconocido el derecho humano al agua en sus constituciones, hay algunos de ellos, decía, pero en Europa solamente Eslovenia lo tiene reconocido en su constitución. En el mundo, digamos, por empezar dando unas cifras globales, se habla de que hay entre 40 y 80 millones de personas desplazadas por motivos hídricos. Fijaros en las cifras, 40 y 80 millones. Hay gente que habla de holocausto hídrico. Pero al final, al decir 40 o 80 millones, es decir, dos cantidades muy grandes, una o el doble, al final significa que no se dice nada. O sea, y la realidad es que no se sabe. Por eso esa horquilla tan grande que es la más citada y es la más, digamos, fiable, entre comillas, ¿no? Entre 40 y 80 millones de personas desplazadas en todo el mundo por la construcción de grandes embalses. ¿Qué sucede en España, en el Estado español? Bueno, pues lo cierto es que estamos ante una realidad única. Aproximadamente existen más de 1.200, en torno a un poquito más de 1.200 grandes represas en España, y eso nos convierte, a pesar del tamaño que tiene España comparativamente hablando con otros países, somos el primer país de Europa en número de grandes represas, el primero, el quinto del mundo. Solamente nos superan, por ejemplo, China, Estados Unidos, la India y Japón en ese orden. Claro, imaginaros, es cierto que China es la primera y Estados Unidos segundo, pero pensad en el tamaño que tienen China y Estados Unidos con respecto a España. Bueno, pues somos el quinto. Y si lo miramos no en términos absolutos, no en el número de grandes represas, sino en el número relativo, es decir, en el número de grandes embalses por kilómetro cuadrado, decir que solamente nos supera Corea del Sur, ¿vale? O sea, en todo caso, cojas la cifra que se coja, digamos, hablamos de España como un país que lidera la construcción o este modelo de desarrollo hidráulico. Vale, pues esto es un poco lo que nos llevó esta realidad a plantear el proyecto de Memorias Ahogadas. Claro, cuando alguien se acerca a la realidad, a estos cientos de grandes embalses construidos en España y en el mundo también, lo que se encuentra es con un relato único que habla de construcción de grandes embalses como desarrollo, como riqueza, como progreso, como independencia económica. Fue un poco también, ahora lo dirá María Ángeles, un poco la historia que se vendió. Nosotros, digamos que hemos querido hacer o visibilizar la otra cara de los embalses, la cara oculta de los embalses. No negamos que exista en algunas ocasiones este progreso, desarrollo, riqueza, independencia económica y demás, sino que creemos que hay una cara que no se está contando y es un poco de lo que trata Memorias Ahogadas. Bueno, pues como decía Jairo, España es líder en cuando hablamos de estadísticas de construcción de diques, de construcción de presas, de paredes sobre nuestros ríos. Y también por daros algún dato más, porque es interesante pues, para tener el contexto, con el 0,6% de la población mundial tenemos el 2,5% de las represas que hay en el mundo. También tenemos uno de los trasvases más largos del mundo, con 292 kilómetros. Es decir, que la política o las decisiones de amordazar ríos o de usar el hormigón para gestionar los ríos es algo que define a la realidad del territorio español. Y luego también nosotros nos hemos centrado principalmente en la energía a la hora de hacer esta investigación. Está más centrada sobre todo en los envases como para producción de energía hidroeléctrica, pero es verdad que tienen tres usos principales, ¿no? Como digo, el energético, el de regadíos y también el del consumo humano, ¿no? Para regular aguas para el consumo humano de diferentes poblaciones. España, el 15% de la energía que se consume en el Estado español es energía de origen hidroeléctrico. La gran mayoría o la inmensa mayoría de los grandes pantanos, de los grandes embalses, es decir, los que tienen más de 15 metros, los que son infraestructuras mastodónticas, están dedicados a la energía, están pensados para la energía. Lo que pasa es que casi todos tienen una doble o triple uso, es decir, pues siempre hay algo de regadío, aunque pues, fundamentalmente lo que les impulsa a crearlos, lo que impulsa la decisión es generar energía eléctrica. El regadío se usa, pero en menor medida los grandes envases están usados para esto. De hecho,
como el uso de la energía tiene una peor prensa, se vende muchos que están construidos para temas de regadíos, pero no es verdad. O sea, como el tema del regadío tiene una mejor imagen social, se habla de que por lo menos se justifican colectivamente o socialmente como regadíos, pero la verdadera intención es energética, como pasó en el caso de Riaño o en el caso de Jánovas, que es el municipio que tenéis en el fondo, que es uno de los casos que hemos trabajado más en primera persona, más directo, que se vendía mediáticamente que era para regadío, pero en realidad era para conseguir energía. Todo esto hace, estas cifras que os ha dado Jairo y que las nuevas que yo he aportado, es que en España la gestión de las aguas desde el siglo XIX está pensada simplemente como una política de creación de presas. Es lo que muchos autores han llamado un estado hidráulico, ¿no? Para definir al Estado español. Se ha pensado durante mucho tiempo y se ha contado como que esta era la política correcta, la que se necesitaba, y era incontestable. Era como una verdad absoluta a la que no había que hacer. Hay que hacer pantanos y ya está. Lo que pasa que es verdad y se han vendido, como decía Jairo, se han vendido unas bonanzas o unos beneficios, pero no se han contado los impactos, que ha sido un poco nuestra tarea, intentar contar los impactos, que también han sido muchos. Yo voy a contar un poco la política que va detrás, sobre todo en la construcción de estos embalses, y los impactos luego ya ahondará, y lo desconocido de los impactos, ¿no? Sobre todo en la memoria, en por qué no están conocidos, os hablará Jairo. Realmente, como digo, toda esta política empieza en el siglo XIX, en el año 1820 es cuando se crea la primera comisión de canales y caminos. También ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, 100 años después, se fortalece con el Plan Gasset, que igual os puede sonar un poco más porque es más conocido. Y ya con la dictadura franquista es cuando se hace el gran boom de construcción de represas. En 30 años se construyeron más de 600 presas. En 30 años, en un periodo también incluso de autarquía económica, se apostó por la construcción de presas. Y es en estos años cuando ya se les da impulso para que las presas sean hidroeléctricas. Hasta entonces, todas las que os digo del siglo XIX, de inicio del siglo XX, eran presas para regadío y para consumo humano. El interés energético surge ya en la segunda mitad del siglo XX durante la dictadura franquista. Estas presas, además de tener un objetivo muy claro, que es la legitimización del Estado. Hay autores que hablan, como decía, del Estado hidráulico y de la idea del paradigma hidráulico, que era una política de plasmación de la política central en el territorio. O sea, se vendían como que técnicamente era lo que había que hacer, pero eran decisiones técnicas pero que tenían un papel político, porque implicaban muchas cosas que se vendían como soluciones técnicas cuando pueden ser cuestionables. Este paradigma hidráulico, que es un concepto que usan diferentes autores, de hecho, bueno, sociedad hidráulica, pero quedo con el paradigma hidráulico, pues eso, como os decía, transforma el territorio porque la construcción de una empresa cambia completamente el panorama, el territorio, el paisaje y el contexto. Eso hace que transforme la sociedad porque tiene impactos en la vida de las personas que habitan en ese territorio, y legitima, como digo, la presencia del Estado. O sea, fortalece al Estado, sobre todo en los territorios en los que se construye, que son sobre todo territorios de interior y tal vez territorios más deprimidos económicamente. Y además sirve para construir identidad, ¿no? La construcción política del Estado también se hace a través de afectos, a través de símbolos, y en este caso, y de la presencia física. Entonces, estas barreras de hormigón, que si las habéis visto, pues impresiona, hace que tengas al Estado enfrente. Otros autores, por ejemplo, hablan de las sociedades hidráulicas, que es un concepto que se ha usado para definir el caso de China y Estados Unidos, que, como decía Jairo, son los países que lideran el ranking, pero que son países con unas realidades y un tamaño muy, muy diferente al nuestro. Pero este concepto, que fue inventado para definir la gestión política y económica que se hacía con las presas en estos territorios, también se puede aplicar, como lo ha hecho el profesor Luis del Romero de la Universidad de Valencia, para hablar del Estado español, del caso español, ¿no? Y estas sociedades hidráulicas son sociedades que usan grandes infraestructuras hidráulicas y que están definidas por un gobierno central muy fuerte y con un gran poder, ¿no? Son decisiones muy centralizadas y que tienen mucho impacto en el territorio. Y lo que hacen es hacer una consolidación y una legitimización del Estado-nación fuerte en los territorios del interior, ¿no? Que a lo mejor es territorios en los que tiene una menor presencia o menor peso. Entonces, con esta construcción de estas muros de hormigón, pues lo afecta. Y finalmente,
dar paso a la siguiente parte, también cuando se construyeron muchas de estas presas hacían las inauguraciones, como sabéis que todos, que a Franco le llamaban Paco el Rana de manera chistosa por su obsesión por la construcción de presas que hacía. Toda la ceremonia que se hacía era una ceremonia de inauguración muy de legitimización, ¿no? Una liturgia como para darle un halo incluso de sagrado, ¿no? Siempre había un obispo, y iban todas las autoridades del Estado a inaugurar, ¿no? Con todo el impacto que eso tenía. Más allá de esta política de legitimización del Estado, que, como os digo, es fundamental para entender el contexto de cuando se construyeron, estas obras, la construcción de obras también generan tres grandes fuentes de poder. Por un lado, la construcción, lo que implica el negocio de la obra, del hormigón, de la construcción en sí, la financiación, los créditos que se usan para generar los fondos que pueden dar lugar a esas inversiones, y por otro lado, por la energía hidroeléctrica, ¿no? Son como tres ejes de poder que están muy claros y muy centralizados en las presas. Y finalmente, otra idea que me gustaría destacar es que la construcción de presas impacta en el territorio e impacta en la vida de la gente, como os digo, porque hace que exista una pérdida de control por parte de las poblaciones locales sobre sus territorios, porque ya suelen ser lugares inaccesibles y en los que ya no tienen capacidad de decisión sobre la gestión del río, sino que la capacidad de decisión sobre tu territorio, si eres un habitante de esta zona, queda al margen, está en puertas exógenas, puertas externas, intereses económicos que se escapan a los habitantes del lugar. Y Jairo va a seguir ahora contando un poco la parte más de los impactos y más de la memoria, algo más, tal vez, menos filosófico y más aterrizado. Vale, tenemos entonces, por tanto, como decíamos, una especie de relato único que englobaría a todo el Estado, ese desarrollismo que vertebra a los diferentes puntos de la geografía, y sin embargo esa parte oculta en la que nos hemos centrado, que es más vista como pequeñas luchas porque si alguno de vosotros estáis, por ejemplo, por la zona de León, seguro que os suenan las resistencias al pantano de Riaño, o si sois de la provincia por Huesca, seguramente os suenen pues, las luchas de Viscarrués, la lucha de Jánovas, digamos. En diferentes partes del territorio español hay diferentes luchas, pero que pareciera que están como desunidas entre sí. Es decir, falta ese hilo conductor que de alguna manera es lo que hemos usado nosotros o lo que hemos rastreado para vertebrar territorio a través de la memoria. Si algo es Memorias Ahogadas, es una reconstrucción de memoria a través de lo que se llama, o de lo que hemos llamado el eco silenciado de los pantanos. Por lo tanto, es una investigación un poco a medio camino entre la memoria, la dignidad de todas aquellas personas que fueran desplazadas y la justicia, que ha pasado ahora con todas esas personas, ¿no? El planteamiento inicial es, bueno, después de lo que ha contado María Ángeles de esta política de Estado, nos hemos preguntado ¿cuántos pueblos hay sumergidos en España? ¿Cuánta gente se ha desplazado? Efectivamente, como decía ahora, ha habido justicia con esa gente, o sea, se las ha indemnizado por las tierras que tenían, por sus casas o qué ha sucedido. ¿Y qué pasa hoy? ¿Dónde están hoy esas personas? ¿O dónde están hoy sus identidades? Imaginaros que el pueblo de vuestros padres o vuestro propio pueblo fuera sumergido por las aguas. Bueno, vuestra identidad, ¿qué ha sucedido hoy con esa identidad? ¿No? ¿Dónde encontráis vuestras raíces? ¿Qué ha pasado con ella? Vale, bueno, pues son muchas preguntas y la primera y quizá la conclusión más importante a la que hemos llegado es que no hay datos. Eso es llamativo de por sí, porque, claro, retrocediendo al inicio, hablábamos del agua como bien común y del agua como derecho humano. Aquí el agua está presente de forma transversal. Y si nos preguntamos cuántos pueblos, que era la segunda pregunta que os hacíamos, cuántos municipios hay sumergidos en España, cuántas personas hay desplazadas por los grandes embalses, la respuesta más exacta es que no se sabe. Y no se sabe no porque no se haya querido saber, porque se han iniciado una serie de investigaciones, sino porque hay una intención de, ocultar. Hay una opacidad buscada a todos estos datos, quizá como explicación, decía María Ángeles, esos tres ejes de poder, ¿no? Pues también explica un poco toda la poca transparencia que rodea todo esto. Los mejores datos que se pueden encontrar al respecto, Ecologistas en Acción tiene un buen estudio de que habla de que al menos 500 municipios, al menos en estimaciones bajas, estarían hoy sumergidos bajo las aguas. Por lo tanto, digamos que en esa segunda respuesta el número más grande de municipios era la más acertada,
aunque solo de forma aproximada. Porque se queda corta, ¿no? O sea, sí. Desde Ecologistas en Acción reconocen que al menos, porque seguro que son más. Digamos que se habla de al menos 500 municipios y al menos 50.000 personas. Claro, todo esto que digamos que caben cifras 500, 50.000, hay que pensar que detrás de cada una de esas 50.000 vidas hay una historia, hay una identidad, hay unas raíces, hay unos familiares, hay un pasado, ¿no? Entonces, todo eso falta por reconstruir, falta por hilar, falta por sacar a la luz, ¿no? Para que alguna otra cifra, solamente en la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ahí ya sí que hay algún dato más fiable, se habla de 13.000 personas desplazadas, y en concreto en Aragón, la COAGEL, que es la coordinadora de afectados por las grandes represas, solamente en Aragón lo cifran 12.000. Por lo tanto, en todo caso, sean unas cifras u otros, hablamos de miles de personas, hablamos de un número muy aproximado cuando la cuestión transversal es el agua, cuando estamos hablando de identidad, cuando estamos hablando, digamos, de vertebración de territorio, y esto, la primera consecuencia, o la consecuencia clave es que no hay datos. Nosotros hemos intentado buscar datos, pero las puertas de las confederaciones han estado cerradas. O sea, no tienen, es imposible, son legajos. O sea, que ha habido la intención y el intento, pero... Claro, eso iba a decir, digamos que a la hora de acercarse ahora a las personas, o sea, aquí hay tres tipos de fuentes. Uno, aquellas personas, en muchos casos ya familiares, herederos, no en todos, porque todavía quedan personas vivas que fueron desplazadas directamente, o te digo, familiares. Dos, las confederaciones hidrográficas, que son, digamos, como la rama público-privada, público sí, pero que actúa como un ente privado, ahí hay una especie de opacidad del ministerio, el propio ministerio, y, digamos, a la hora de hablar, por ejemplo, de represas con función hidroeléctrica, pues también las propias empresas. Bueno, las empresas evidentemente no dan datos, consideran que es un asunto cerrado, que les atañe exclusivamente a ellos y que en todo caso remiten a las confederaciones, y las confederaciones dicen que en caso de existir los datos habría que ir expediente de expropiación por expediente de expropiación. Es decir, a ti cuando te van a negar un pueblo, tú tienes unas tierras y el Estado te debería haber subvencionado, entonces todo eso tiene que haber un registro. Unas veces porque no está digitalizado, otras porque no es accesible, otras porque está perdido. Lo cierto es que es muy difícil llegar a estos datos. Lo que hemos hecho nosotros ha sido reconstruir toda esta memoria a través de todas esas personas, digamos, de las víctimas en este caso, de las afectadas, de las desplazadas por estas construcciones. Son una especie de testigos acallados, de vidas desmanteladas. Fijaros, por ejemplo, que hay en el embalse de Riaño, cuando se sumergió el municipio, hubo toda una serie de suicidios, porque claro, no es fácil la pérdida de identidad. O nos acercábamos, por ejemplo, que estuvimos a Jánovas y les daban una subvención. Había gente que se iba, por ejemplo, con esa subvención, se montaba un negocio en Barcelona, pero al cabo de los años o estaban en depresión o tenían que volver, pero ¿a dónde volvían? Porque su pueblo ya no era accesible. Por lo tanto, aparte de haber suicidios, ha habido infartos, es decir, ha habido toda una serie de consecuencias directas de estas anegaciones. En todo caso, hablamos de una serie de sacrificios forzados por un bien colectivo. Imaginaros nuevamente el caso de Riaño, pero imaginaros también aquellos casos de pantanos que se prometieron, de pueblos que se desalojaron, de personas que se desplazaron de sus lugares de origen. El caso, por ejemplo, paradigmático es Jánovas, para después ni siquiera existir ese bien colectivo, porque finalmente no se construye el pantano. O sea, no solamente te piden que hagas el sacrificio de dejar tus raíces por un bien colectivo, la electricidad, el riego, el agua en general, sino que además resulta que ese bien colectivo luego no llega a materializarse, ¿no? Bueno, en nuestro periplo hablando con la gente, pues muchos de ellos hablan de que no hubo indemnizaciones, hubo indemnizaciones pírricas. Ahora comentaré un poco más, María Ángeles, el caso de Jánovas, donde se habla mucho de humillaciones, se habla de ninguneos. Lo cierto es que, digamos, toda esta historia solamente te la puedes imaginar, pero solo realmente llegas a sentirla cuando son las propias personas las que lo han vivido, que te lo explican, ¿no? Toda esa serie de calamidades que ha habido. Y digamos que el factor humano quizá es el más grave, porque por todo lo que conlleva, decíamos, de identidad y demás, pero no es el único, ¿no? También podemos hablar de todo un patrimonio histórico inundado.
seguro que suena que en los últimos veranos, dada la sequía, emergen de alguna manera restos con un patrimonio histórico muy alto. Y también habría que hablar de una pérdida de biodiversidad, porque allí donde se construye un pantano no solamente cambia todo el hábitat natural, sino que además se destruye gran parte de ese hábitat natural. Y bueno, quizá ahora hablamos un poquito de Jánovas, es el caso quizá que más hemos estudiado, entonces... Sí, el caso de Jánovas es el caso de estudio que, o sea, aparte de hacerla un poco... Aparte de hacer el contexto, que es un poco lo que hemos explicado hasta ahora, el caso que hemos trabajado más en primera mano es el caso de Jánovas, que es una historia bastante peculiar, porque como decía Jairo, se prometió un pantano, se desalojó el pueblo, se echó a los habitantes del pueblo de una manera violenta, humillante, sí, con violencia explícita. El pueblo se quedó vacío, hasta 30 años vacío, cuando la gente fuera del lugar porque se iba a construir un pantano y el pantano nunca se ha construido. Ha sido recientemente cuando ya finalmente se ha decretado que el impacto, o sea, la licencia de impacto ambiental no ha sido concedida, entonces se ha cerrado el proyecto, un proyecto que llevaba desde el inicio del siglo, o sea, que la gente vivía con el miedo de que viene el agua desde hace un siglo, la gente ha estado más de 30 o 40 años sin vivir en el pueblo y ahora ya se ha decretado que el pueblo que no se va a construir, que el pueblo va a quedar como está y que pueden volver a su territorio. Es una historia muy dolorosa por eso, porque como decía Jairo, porque al final ese bien común superior o ese bien común para toda la sociedad no se ha hecho. Es una historia que se ha contado mucho, tal vez incluso pues la conozcáis, y se ha contado mucho cómo fue el proceso de desalojo, ¿no? Porque, bueno, ahí veis algunas casas, que es un pueblo que está completamente derruido, pero no derruido porque haya estado abandonado durante X años, sino derruido porque lo que hizo la empresa hidroeléctrica era bombardear, o sea, para evitar, para aleccionar de alguna manera a los habitantes que no tuvieran el interés de volver, los echaban de casa y bombardeaban sus casas, las casas de la gente, ¿no? Entonces, ahora estamos en... unas 1000 personas fueron más o menos desplazadas, se calcula. Sí. Hubo 2 familias que aguantaron 20 años viviendo solas en el pueblo, la familia Garcés y la familia Buisán, estuvieron 20 años sobreviviendo en el pueblo, las amenazas constantes, y ellos decían que se iban a ir cuando llegara el agua, y no llegó el agua. Aguantaron durante toda la dictadura y finalmente en el año 82, ya en plena democracia, ya con el gobierno del PSOE, fue cuando las expulsaron de manera, como digo, violenta, que bueno, si leéis está contado en nuestra investigación, pero bueno, fue un proceso muy, muy violento. Es decir, que esto de los pantanos, que parece que estamos hablando de algo muy pasado, de memoria, ¿no? Como hablamos de memoria, es algo que es muy reciente, porque como digo, este pantano, o sea, la expulsión de la gente fue en los años 80, en plena democracia, como también pasó en el caso de Riaño, y el fin del proceso, es decir, cuando se acaba el expediente regular, cuando se dice que no va a haber pantano definitivamente, ha sido hará 3 o 4 años, o sea que la lucha de este pueblo sigue. Y si la lucha en un inicio fue para evitar que les echaran de su pueblo o conseguir indemnizaciones acorde con lo que estaban perdiendo, que no fueron así, como dice Jairo, fueron pírricas y hubo engaños, a gente que les prometía una casa y cuando para que se fueran y cuando iban a la casa no tenía nada que ver con lo que les habían dicho y cuando querían volver a Jánovas ya les habían bombardeado la casa, o sea, porque eran bombas, o sea, las dinamitaban, vamos, eran dinamita que ponían para que quedaran inservibles. Pues ahora están en el proceso de reversión, porque una vez que no se ha construido este bien común, los terrenos pueden revertir nuevamente a los propietarios originales. Pero tienen que pagar. Es decir, que ahora tienen que pagar para volver a sus casas. Y ahora los precios no es como antes, que los ponía el interés público, los ponía la administración, que como digo, siempre eran precios, por lo que hemos podido comprobar, miserables. Ahora se les exigen que recompren su casa o su terreno con los incrementos del IPC. Es decir, ahora les piden millonadas por unas casas que encima están destruidas porque han bombardeado pues la hidroeléctrica o el gobierno de turno. Y entonces están luchando para conseguir una reversión justa. El pueblo no se niega a pagar para recuperar su territorio, su casa, su terreno, si tenían algún terreno, pero lo quieren que sean unas iniciaciones justas. Entonces está siendo un proceso muy doloroso. Una de las artimañas, por ejemplo, que usaron, para que os hagáis una idea, es en el momento en el que les expulsaron, quienes tenían tierras de cultivo, en unos meses antes les dijeron, bueno, estas tierras de cultivo os conviene que no sean de la categoría, pongamos A, vamos a pasarlas a la C,
porque os viene mejor a vosotros y les dirían cualquier historia. Meses después les echan con un precio mínimo porque habían bajado ya, digamos, el precio de esas tierras. Ahora con la reversión ocurre lo contrario. Ahora con la reversión lo que les dicen es que esas tierras valen más de lo que en realidad están, digamos, tienen el coste real. Y está habiendo también muchos conflictos en el pueblo porque se está intentando dividir a las familias. Bueno, es una historia que cuando entrevistas a la gente te habla de humillación, de vergüenza, de dolor. O sea, es una herida que llevan abierta ya 50 años desde que les escuchaban a los primeros y que no acaba de cicatrizar. De hecho, la Confederación dice que no tiene nada que ver, o sea, porque es una cuestión entre la empresa hidroeléctrica y las familias, y la empresa hidroeléctrica dice que está todo resuelto, que es un negocio que está resuelto, y las familias, en cambio, son las que siguen en esta lucha. De hecho, el tema está en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque estas dos familias han denunciado por el trato y las humillaciones y la vulneración de derechos que han sufrido. También es muy interesante saber que en un principio quien tenía la licencia o la concesión para construir la hidroeléctrica fue cambiando de manos. Si al principio era la empresa privada, la empresa pública que había en el Estado, luego se vendió, que era Aguas de Zaragoza, si no recuerdo mal, se la vendió a Iberdrola, o sea que luego las familias cada vez tenían que negociar con una empresa diferente. Iberdrola se lo vendió a Endesa, y ahora Endesa ya no está en manos de Enel, que es una multinacional italiana. Es decir, que ahora las familias, una por una, porque no se puede hacer negociación colectiva, sino tienes que ir caso por caso, o sea, familias se tienen que sentar en una mesa de negociación con una multinacional italiana que tiene sede en Roma o en Milán, no sé exactamente. O sea, que hay una desigualdad en la negociación y una vulneración de los derechos de estas personas, ¿no? Entonces es un proceso, como digo, que después de 50 años, aunque parece que está cerrado, para nada está cerrado, porque la historia de la reversión, que es tan dura como la de la expulsión, no se está contando. Este es un ejemplo que es el que más hemos trabajado, como os digo, y que sigue vivo y vigente, porque el tema está en el Tribunal de Derechos Humanos y, bueno, imagino que en no mucho tiempo tiene que haber una resolución. La imagen que tenéis ahí es a la derecha, en blanco y negro, digamos, cómo era Jánovas cuando las casas estaban en pie y cómo es Jánovas ahora. Bueno, hablamos de Jánovas, pero son 3 municipios los que había. Jánovas como el mayor, pero eran la Velilla y la Por, que están al otro lado del río, que son 2 municipios más pequeños, pero bueno, que las familias están viviendo lo mismo, están viviendo el mismo caso, lo que pasa es que son municipios más pequeños y bueno, pues tienen más nombre, o se habla más de Jánovas porque era el más grande, era como la cabeza de comarca. Otro caso que, por ejemplo, que también nos parece interesante contaros para que veáis que son conflictos que siguen vivos es el caso de Viscarrués, que, bueno, que al final, hace como un mes, lleva el proyecto de pantano 30 años y hace un mes se ha dicho que no se va a construir. O sea, la población ha estado 30 años luchando contra un pantano, porque también iba a haber desplazamientos de población. Es decir, que sigue habiendo proyectos de pantanos que van a desplazar que pueden desplazar a población y que van, o al menos a negar territorios y a negar municipios, aunque no sean las casas y otros territorios. Y como vamos mal de tiempo, y una parte importante que queríamos también comentar, le dejo a Jairo porque los ejemplos son múltiples y bueno, y seguro que si indagáis podéis leer muchas cosas. La última reflexión que queríamos compartir con vosotras y con vosotros de estas memorias ahogadas es la cuestión de los derechos de explotación de las hidroeléctricas. Volviendo al inicio decíamos, el agua un bien común y el agua un derecho humano. Claro, para hacer un símil que tiene sus muchas diferencias, pero que a veces suele funcionar, podemos pensar en las autopistas. Una autopista que, por ejemplo, la construye el Estado y luego la explota una empresa privada por X años. Bueno, pues salvando las muchas diferencias, con las hidroeléctricas suele pasar más o menos lo mismo. Resulta que la mayoría, como ha contado antes María Ángeles, fueron construidas tanto en la época de la dictadura como en la época de la Segunda República, hablamos de los años 30 a 60 aproximadamente, la construcción de buena parte de estas grandes represas, de grandes hidroeléctricas. Y ese dato es importante porque ahora la mayoría han cumplido o están cumpliendo o lo van a hacer en los próximos años los 75 años. ¿Por qué hay que recalcar la fecha de los 75 años? Bueno, pues porque es la fecha máxima que establece la ley para, digamos, la concesión de una explotación. Pasados esos 75 años, por ley, lo que tendría que suceder es que nuevamente la explotación de una concesión se pusiera, digamos, sobre la mesa para decidir mediante un debate o mediante una decisión política. Ahora, ¿qué pasa? Lo sigue gestionando una empresa
pasa a otra empresa o vuelve a manos privadas, la reversión o la nacionalización, ¿no? O se elimina la presa y se deja el río libre, que también puede... Que es otra de las posibilidades. Hay países, por ejemplo, vecinos como Francia o incluso Estados Unidos, en el cual se están demoliendo muchas represas porque al final se ha visto que es mejor digamos, el coste tanto medioambiental como energético, conviene demolerlas. En todo caso, esa fecha de 75 años como barrera tope, digamos, para que ese debate, que esa decisión se tome. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, en primer lugar, que la opacidad se extiende a todo esto. Hasta hace unos meses reinaba una opacidad absoluta. Claro, por un lado tenemos a las empresas que una vez cumplidos los 75 años, a ellas les interesa seguir turbinando agua porque siguen ganando. Ellas no van a decir, oye, hemos cumplido los 75 años porque cuanto más tarde se sepa, pues digamos, más dinero generan y aquí se mueven millones y millones de euros. Por otro lado, tenemos a las confederaciones, decíamos antes, una pata pública, aunque bueno, un tanto opaca del ministerio, y por otra parte está el ministerio que tampoco ofrece información, que tampoco, digamos, ha querido o quiere remover mucho el tema. Claro, no podemos dejar de pensar que se trata de unos datos estratégicos, no solamente porque es un derecho humano y un bien común, sino porque además se mueven miles de euros y es una cuestión energética que en el fondo nos afecta a todas y a todos, ¿no? Hablamos de energía, hablamos luego por ejemplo, de la factura de la luz, de dónde viene, de dónde no viene. Bueno, hay todo un sistema, todo un engranaje, ¿no? Que habría, digamos, que explicar y que debería haber una transparencia que ahora mismo no se está dando. Lo de los 75 años también es muy polémico porque es cierto que ahora ha sido en mayo cuando ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que confirma que efectivamente esos 75 años no solamente es que son un límite cierto, sino que además un límite improrrogable. Es una sentencia en torno a la represa de La Afortunada en la provincia de Huesca, que es la tercera en la historia del Estado español que pasa, digamos, o que revierte a manos públicas. La primera fue en el año 2014 en el Puello de Jaca, la segunda la Auxiliar de Campo, también por el Pirineo Ostense, y la tercera ha sido esta. Y ha sido en esta ocasión con La Afortunada, también después de una serie de litigios, en los que por fin ha dicho un Tribunal Supremo que esos 75 años no se pueden prorrogar, que habría que demostrar, digamos, que habría un interés superior a la hora de prorrogar o de no establecer ese debate de qué pasa, volvemos a manos públicas o a privadas o hay que digamos, que demoler la presa. Pero además los 75 años tienen otro truco, por mucho que digamos que haya ahora ya una sentencia en firme, digamos que la trampa, echa la ley, echa la trampa, y esos 75 años habría que ver desde cuándo se cuentan. Porque ahí está también imaginaos todo esto que, dependiendo de si se cuenta, por ejemplo, desde que se construyó la presa, o desde que se cerró la compuerta, o desde que se empezó a turbinar agua, puede variar en un intervalo de 4 o 5 años, incluso más, o que aunque sean meses, digamos, cada día que pasa es una suma de dinero muy grande. Pero no solamente de dinero para las grandes empresas, sino que en estos 3 casos de los que ya ha habido una reversión, podemos establecer que, por ejemplo, a la hora del precio de la electricidad, creo que es en el Puello de Jaca, el precio de la electricidad en ese momento, en esa represa concreto, se ha reducido 12 veces con respecto a lo que estaba cobrando la empresa en su día. Porque el Puello ha quedado en manos de una gestión comunitaria, ¿no? Eso es. O sea, de una asociación de municipios o algo así. Entonces, bueno, nosotros, buena parte de nuestra investigación, de hecho, el grueso se trató de una parte digamos, importante de identificar cuántas son las concesiones que ya han caducado y cuáles son las que van a caducar, para que os hagáis una idea. Y fue muy difícil, o sea, porque no están los datos creíbles, incluso no hay una lista de presas, tienes que ir caso por caso mirando cuál es el origen, cuál es el uso, es una opacidad absoluta y sorprendente. Claro, un ejercicio tan sencillo como sería hacer un inventario de represas. El inventario más o menos sí que hay 2, 3 fuentes y cruzando fuentes lo puedes sacar. Ahora, a la hora de establecer el uso de cada represa, a lo mejor un inventario te dice que esta represa es de regadío y el otro te dice que es exclusivamente de energía. Entonces, ¿con qué dato te quedas? Entonces, imaginaos si ya hay opacidad en lo que son los datos, digamos, objetivos, entre comillas, imaginaos a la hora de establecer este límite de las concesiones.
pues ahí evidentemente la disparidad de datos es absoluta. Nosotros, de las 1.200 presas de gran tamaño, de al menos 15 metros de altura, que identificamos en nuestra investigación, unas 450 aproximadamente tienen una función hidroeléctrica. De ellas habría caducado ya la concesión de en torno a 40 y estaría por caducar en los próximos años, en esta década, otras 40. Es decir, hablamos de 80 grandes represas en las cuales habría que establecer un debate público, un debate político, un debate que tendría que estar en la agenda mediática porque es un tema transversal, un tema vital, pero que, bueno, más allá de una sentencia, todavía ese debate sigue ausente, ¿no? Sí, no, simplemente para daros un ejemplo de cómo esto nos afecta a todas, es decir, que parece que son cosas de grandes empresas y no. El año pasado, por ejemplo, en la cuenca del Tajo, que es un río que está en lo que es el tramo último totalmente represado, o sea, no es un río en el que tú te puedas bañar, son represas hidroeléctricas todas, una continuación, diferentes personas, ganaderos que se nutren de ahí para dar agua a su ganado y para regar sus producciones, y pueblos que beben de este pantano, de alguno de los pantanos del Tajo, como el pantano estaba tan bajo, no tenían acceso, o sea, no podían cumplir su derecho humano al agua, que como os está recordando Jairo, es un eje fundamental, no tenían derecho al agua para consumo humano ni para animales, pero la empresa seguía turbinando, es decir, seguía produciendo energía de este pantano, es decir, sacando agua, y bueno, pues como tiene la concesión, ella tiene el único poder para decidir cuándo turbina o cuándo no, según los precios del mercado eléctrico, una decisión económica y privada que está por encima del bien común en este caso, que es como puede ser el consumo humano de agua. Es decir, que son temas que parecen alejados, pero que con los ejemplos se aterrizan muy bien y bueno, pues para establecer los diferentes usos y a qué se prioriza el uso del agua y a qué no, ¿no? Entonces, bueno, pues era un ejemplo que me parece interesante también compartir. Y que es un tema muy de actualidad porque todavía hay en proyecto tanto recrecimientos de grandes represas como construcciones de nuevas represas. Es decir, dependiendo del signo político de las comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que están proyectando para los próximos años una decena o una veintena de nuevas represas o el recrecimiento de las ya existentes, digamos, para, de alguna manera, o bien uso de regadío o bien uso hidroeléctrico. Al final, que es privatizar o quitar de manos de la gestión pública un bien común como es el agua, que es fundamental para la vida, ¿no? Quizá lo dejamos aquí un poquito para ver si queréis preguntarnos algo y así más o menos cuadramos los tiempos y no una tarde de martes nos hacemos mucho lío. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues una sesión muy interesante, mucha información. Pues nada, pues eso, agradeceros que hayáis pasado la tarde de martes con nosotros. Yo no solamente puedo animaros es un tema que nos entusiasma, entonces es un tema tan grande que toca tantas cosas como creo que hemos dejado entrever, y que bueno, que eso, que cuando veáis un pantano, que generan unos espacios muy, muy bonitos, ¿no? Desde el punto de vista paisajístico y estético, suele haber bastante despojo y dolor detrás, entonces, bueno, pues intentar ver lo que no nos han contado, pues es como un poco lo que yo os animaría a llevaros, ¿no? Eso es, digamos que de alguna manera hubiéramos cumplido nuestro objetivo si a la hora de ver un pantano no solamente visualizáis o no solamente pensáis en progreso, desarrollo y economía, sino que hay muchas otras cosas que hay sumergidas debajo de los pantanos, sobre todo memoria y sobre todo vidas humanas, ¿no? Estupendo, chicos. Pues ahí queda la reflexión. Muchísimas gracias y lo dicho. Cuando queráis, pues venís a contarnos vuestras novedades, que aquí estaremos encantados. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buena tarde para todos. Muchísimas gracias, de verdad.